De Primera de Juan, libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Ahí vamos a estar hoy en la palabra de Dios. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Ahí estaremos hoy en la escritura. Y dice la bendita palabra de Dios así. La leemos dándole honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la Biblia dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sí, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo, también. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Sí, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos, Dios, esta santa y bendita palabra. Ahora, Dios, te pedimos que le agregues toda la unción, todo el poder, oh Dios, que por medio de esta palabra puedas llegar a lo profundo, al corazón, y que puedas dar entendimiento a cada uno de los que estamos esta noche en este lugar, para comprender cuál es la longitud, la magnitud, la altura, el espesor de esta palabra que ahora vamos a compartir con todos mis hermanos. En tus manos, Dios, ponemos este evangelio, en tus manos ponemos esta escritura. Ahora te pedimos que tú le agregues toda la fuerza y todo el poder por medio del Espíritu Santo, para que esta palabra sea viva y sea eficaz en esta noche, en cada corazón y en cada alma. En tus manos encomendamos este mensaje, Dios. Ahora glorifíquese por medio de la unción del Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón. Padre, en sus manos lo ponemos todo y le damos la honra y la gloria. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Nos sentamos todos los hermanitos y nos estamos quietecitos. Yo sé que la calor está inmensa, terriblemente fuerte, pero en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto damos una ofrenda de palmas al Señor con gozo? Somos una iglesia pobre, somos una iglesia humilde, no tenemos aire acondicionado ni aire climatizado, ¿verdad? Y tenemos que soportar esto. Cristo soportó más por nosotros. Él lo soportó todo, lo hizo todo, y nosotros tenemos que hacer también nuestra parte de sacrificio en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Características bíblicas del anticristo. Ese es el tema que tenemos para compartir hoy con la iglesia. Y no solo con la iglesia, para los que van a tener en sus manos este mensaje por medio del DVD, quiero decirles que las cosas que se van a decir esta noche en esta enseñanza son cosas que jamás las va a oír usted que las digan en los canales de televisión cristianos,
porque son cosas que les comprometen a ellos mismos y a sus propias ambiciones económicas y financieras y espirituales de estos grupos. Hoy usted va a escuchar cosas porque a mí me trata una de las formas como que necesito predicar el evangelio a ustedes es con palabras sencillas, de manera que ustedes lo puedan entender, porque aquí habemos personas, la mayoría somos del vulgo, ¿verdad? Con imitaciones universitarias o conocimientos teológicos de las ciencias humanas, y no que vamos a ir directo al grano, directo a la palabra, va con referencia, con contundencia, diciendo quién es este y quién es el otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que va a escuchar cosas usted que usted jamás la va a oír en un programa de televisión cristiano, muy difícilmente, aún oigan lo que le voy a decir, aún predicadores de Dios están limitados en cuanto a esta revelación por pertenecer al sistema o a las nacionalidades de los lugares que se van a mencionar en esta enseñanza. Así que Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé entendimiento y a todos comprensión para que esta palabra hoy llegue a lo más profundo de su corazón y cumpla el propósito para el cual Dios me envía en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor con gozo. Características bíblicas del anticristo. Lo primero que vamos a establecer es qué quiere decir la palabra anti, porque así se llama este personaje, o es el título que la Biblia le da a este personaje, anticristo. Primero debemos de saber qué significa la palabra anti. Bueno, la palabra anti significa contra, o contrario, o estar en contra. Eso quiere decir anti, estar en contra. Pero el nombre va complementado por Cristo. Ese es la fachada, eso es lo superficial. Él tiene carátula de Cristo, pero atrás tiene un anti, una contra, como dicen. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces, la palabra ya completa, anticristo, quiere decir que es todo lo contrario a quién, a Cristo. Cuando se llama anticristo, ya la palabra completa, anticristo quiere decir todo lo contrario a Cristo. Habla en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, pero hace y enseña todo lo contrario a Cristo. Eso es el anticristo. Alguien que habla en el nombre de Cristo, pero hace y enseña todo lo contrario a Cristo. Primero hay que definir los términos bíblicos de este personaje y no confundirlos. Uno es el espíritu del anticristo, otros son los anticristos que han habido en todas las generaciones, y otro es el anticristo del fin de los tiempos, al que yo le llamo el anticristo del fin. Vamos a hacer esa separación para que podamos tener comprensión de la escritura y podamos quedar claros de quién es este personaje que la Biblia anuncia desde hace 2000 años que hará su acto de presencia en esta tierra antes de la venida de Cristo, pero inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no va a recibir persecución del anticristo. A la iglesia quien la persigue son los anticristos que han existido y el espíritu del anticristo. Porque si hay un espíritu del anticristo, quiere decir que existe desde aquellos tiempos una iglesia del anticristo. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe por qué existe la iglesia de nosotros, la iglesia cristiana? Por el Espíritu Santo. Él es el que le da forma a la iglesia verdadera, a los que estamos reunidos esta noche en este lugar. El Espíritu Santo. Aleluya. Y la Biblia dice que el anticristo tiene un espíritu, por lo tanto, si el anticristo tiene el espíritu, tiene un espíritu, tiene también un cuerpo, una iglesia. ¿La iglesia de quién? Del anticristo. Y esta noche usted va a saber quién es la iglesia del anticristo. Y no solo va a saber quién es la iglesia del anticristo, le voy a decir cuándo nació la iglesia del anticristo. Y le voy a decir también quién es la iglesia de la bestia. Porque también quiero advertirle que no confunda lo que es la bestia con lo que es el anticristo. No confunda la chicha con la limonada.
Una cosa es la bestia, otra cosa es el anticristo. Ambos trabajan para el mismo diablo, el dragón, pero son diferentes propósitos. Y quiero que estemos atentos a la palabra. Y los que anoten los versículos, porque si tal vez no nos queda tiempo de leerlos todos, usted lo va anotando. Entonces, lo primero que debemos de confundir estos términos. Una cosa uno es el espíritu del anticristo. La Biblia lo menciona en 1 de Juan capítulo 4, verso 3. Ahí habla del espíritu del anticristo. Otros son los anticristos, en plural. Anticristos con A minúscula. Son varios. Y esto la Biblia los menciona. Gloria a Dios. En 1 de Juan 4, 1 al 6. Habla de esos anticristos en plural. O sea, varios grupos, varios personajes. En 1 de Juan 4, 1-6 se puede leer todo de ahí el pasaje y usted va a ver que ahí le hablan de los anticristos. También está en 2 de Juan 7, específicamente en 2 de Juan 7, un solo capítulo, y en 1 de Juan 2:18. Habla de anticristos con A minúscula. En cada generación ha habido un anticristo. Y desde los tiempos de la iglesia del apóstol Pablo ya existía el espíritu del anticristo. Y ese espíritu del anticristo tenía una iglesia, que era la iglesia del anticristo. Por eso el apóstol dice aquí, salieron de nosotros, ¿por qué no eran de nosotros? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Mas salieron de nosotros para que sepáis que no todos los que dicen estar con Cristo son de Cristo. ¿Me está entendiendo? Así funciona esto. Entonces, a la par de la iglesia, desde los comienzos del cristianismo, ha venido el espíritu del anticristo y ha venido siempre tratando de uniformar una iglesia del anticristo. Pero no se pudo formar en estas generaciones anteriores. El espíritu estuvo siempre trabajando, porque la bestia se le adelantó y la bestia levantó una iglesia de la bestia, y esa es la que había ido tomando el control. Pero para el cumplimiento del fin de los últimos tiempos se restableció ahora y ya existe la iglesia del anticristo. Y hoy usted va a saber quién es esa iglesia. Se la va a ir con nombre, apellido, y le va a dar la dirección, dónde nació, la fecha en que nació y quién es literalmente. Aquí no le vamos a andar con tapujos, que tal vez que no, como esos que vienen a la profecía, que yo pienso que tal vez no. Aquí no es de yo pienso tal vez, aquí es o no es. Jesucristo dijo, puesto sí sea así o puesto no sea no. ¿Cuándo le vamos a pegar el palmo al Señor? Gloria a Jesús. Así que una cosa es el espíritu del anticristo, otra cosa son los anticristos, y otra cosa es el anticristo del fin, el que menciona la Biblia en 1 de Juan 2:22. El espíritu del anticristo es uno. Los anticristos hay un montón, ha existido por generaciones, en cada generación ha existido un anticristo. ¿Quiénes son los anticristos en plural? Son varios grupos, denominaciones religiosas mezcladas con el poder político y con gran influencia económica. Esos son los anticristos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de un anticristo. Aquí mismo, cuando leemos el libro de 1 de Juan capítulo 2, mira, le voy a dar el ejemplo de un anticristo. Este no es el anticristo del fin, le voy a dar el ejemplo de un anticristo. Dice aquí el apóstol Juan, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceráis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Me está escuchando aquí? Oigan bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre
y niega al Hijo. Los Jesús solos son anticristos. Proceden del anticristo. Aquí lo dice categóricamente el apóstol Juan. No es el anticristo del reino solo, sino que es un anticristo en una generación. Ellos niegan al Padre. Y aquí dice el apóstol Juan clara y peladamente: el que niega al Padre y también niega al Hijo, no, estos son los anticristos. ¿Y quiénes son estos? Estaban con nosotros, pero se dividieron de nosotros para hacer una propia religión falsa que representa a un anticristo. No representa al anticristo del fin, pero representan a un anticristo. Los testigos de Jehová son anticristos. Los mormones son anticristos. Todo lo que es contra la verdad es anticristo. ¿Me está entendiendo? Pero literalmente aquí el apóstol Juan está diciendo: los Jesús solos son anticristos. Y oigan bien, se llenan la boca en decir solo Jesús, pero todo lo que hace es contrario a la verdad y a la palabra de Dios. Ellos dicen que la gente se tiene que bautizar solo en el nombre de Jesús, pero la Biblia dice, el mismo Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Y una ofrenda de palmas al Señor. Los Jesús solos, mis amigos Jesús solos, arrepiéntase. Ustedes están sirviendo a un anticristo, están en contra de la verdad, y todo aquel que está en contra de la verdad de Dios es un anticristo. Y aquí no está hablando hombre, está hablando de la palabra de Dios. Y ustedes bien lo saben, por soberbia los hombres se desvían de la verdad, porque quieren tener más conocimiento que otro hombre, y en su arrogancia y su soberbia terminan queriendo tener más conocimiento que Dios y que su palabra. Aquí les dice categóricamente: estos que son anticristos usan el nombre de Jesús, solo Jesús. Pero Jesús dijo que lo bautizáramos en el nombre del Padre y del Espíritu. No. Pero nosotros decimos solo Jesús. Así que todo hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque decimos nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? Hijos del diablo, ¿por qué pidiendo las cosas de Dios? Si el que hablaba aquí en la Biblia es Dios, aleluya. Jesucristo se llama, de gloria al nombre del Rey de Reyes, del Dios de dioses y Señor de señores. Y alabe su nombre, aleluya. Y al que no le gusta, tiene su ramalazo de anticristo. Son buenos cuando están diciendo aleluya, amén, pero andan de pícaro siempre. ¿Me está entendiendo? La Biblia es clara y categórica. Y por eso le dije: no se me vaya a poner nervioso. No se me vaya a poner nervioso. Cuando el pastor Adrián Rogers predicó sobre el anticristo, dijo: estoy tan preocupado, dijo, que al rato hasta yo puedo ser anticristo. No es fácil. No es fácil. Anticristo es aquel que usa el nombre de Cristo, usa el nombre del amén, usa el aleluya, dice alabado sea Dios, pero anda en otros planes y en otras ideas. Estos en su arrogancia, los Jesús solo Jesús, pero hacen todo lo contrario a lo que Jesús dijo en la palabra, se van en contra. Y aquí dice el apóstol Juan claramente que el que niega al Padre también está negando al Hijo y es anticristo. Todo el que niega al Hijo también niega al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene que confesar también al Padre, y si no, es anticristo. No es el anticristo del fin, es anticristo, porque él mismo dijo: siempre ha habido anticristo. Como dijo el curita en una homilía, dijo un curita: no hay paraíso ni su diablo, y no hay agua para su alma, para que se arrepienta. Cree en Dios, cree en la palabra, no cree en los hombres. Los hombres hoy son y mañana no son. La Biblia dice: mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí no le estamos hablando lo que viene a hablar el pastor Freddy, es lo que viene a decir el hermano Freddy. Aquí le venimos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y créale a Dios, porque Dios es veraz. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así es, verdad. Testigos de Jehová son anticristos. Mormones son anticristos. No son el anticristo del fin, son los anticristos que menciona aquí el apóstol, que hay muchos anticristos. Miren los adventistas, si no son anticristos, son primos del anticristo, pero andan cerca y acá. ¿Me está entendiendo? Vamos a remitirnos a lo que dice la Biblia, no a lo que digan los hombres.
Vamos a remitirnos a lo que dice la palabra de Dios. Lo que los hombres digan nos tiene sin cuidado. Así que entonces, ya sabemos que existe el espíritu del anticristo, que han existido y existen anticristos, y que al final se manifestará al que yo le llamo el anticristo del fin, con A mayúscula, el que menciona primero de Juan 2:22. Al que yo le llamo el anticristo del fin. El que no va a tener oposición de la iglesia fiel y verdadera, porque cuando se manifieste el anticristo del fin, la iglesia fiel y verdadera no estará en esta tierra. Él se va a manifestar hasta que lo detiene en el presente sea quitado. Y el que detiene a los anticristos de la tierra, y el que le pone palabra a los Jesús solos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los unitarios, a los pentecostales y a cualquier demonio que se levante en esta tierra en contra de la verdad, es la iglesia fiel y verdadera. Y mientras la iglesia esté, el anticristo no podrá desarrollar su plan macabro y satánico. Tiene que irse a la iglesia. El anticristo aparece después del arrebatamiento de la iglesia. Pastor, ¿y por qué dice eso? Bueno, leamos lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 6 al 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 6 al 7. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria a Dios. Y hoy usted está recibiendo hoy, usted que va a ver este video, hoy está recibiendo el amor de esa verdad para ser salvo. Pero usted va a endurecer su corazón, como me dijo un día una tía mía que es católica. Mira, hijo, me dijo, yo estoy consciente, todo lo que me han dicho es verdad, pero es que yo soy católica de raíz, me dijo. No endurezcáis vuestros corazones, dice la Biblia. No vaya a ir diciendo que yo soy pentecostal de raíz, como me dijo un hermanito, hermano, es que yo soy puro fuego, me dijo, yo soy pentecostal desde la pie hasta la economía de la cabeza, yo me entiendo, me dice, con nada. No endurezcáis tus corazones. Es mejor creer a la verdad de la palabra de Dios que a la mentira de los hombres. ¿Cómo un hombre te va a decir que este es el bautismo cuando Cristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo, te está diciendo la palabra, lo que hagas? ¿Cómo vas a obedecer a un hombre? Está bien, dijo el apóstol Pedro, obedecer a los hombres antes que a Dios. Es mejor obedecer a Dios. Cuando dan una ofrenda de palmas al Señor en esta noche, désela fuerte si son para Cristo. El anticristo del fin se manifiesta hasta que sucede el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, la iglesia, vamos a luchar ¿contra quién? Contra los anticristos que en cada generación, y contra el espíritu del anticristo, que es la iglesia del anticristo. Y ahora lo que le voy a decir, póngase firme y escúcheme bien. La próxima persecución de la iglesia cristiana verdadera, fiel y verdadera, no viene de Roma. No es el Papa que nos va a andar persiguiendo, no es el catolicismo como en los tiempos de la Santa Inquisición. La persecución contra la iglesia cristiana fiel y verdadera viene de la iglesia evangélica de la prosperidad pentecostal. Y ahí viene la persecución, porque esa es la iglesia del anticristo. Le guste o no le guste al diablo, esa es la iglesia de la prosperidad y del materialismo. La iglesia pseudónima del pentecostalismo es la que va a perseguir a la iglesia fiel y verdadera.
Por eso ellos ya están metidos en política. Por eso ellos están peleando por puestos en los gobiernos para tomar poder en los gobiernos, como la Iglesia Católica gobernó con los reyes en el tiempo pasado de nuestro antiguo. Así la Iglesia Evangélica Pentecostal de la Prosperidad va a reinar con los gobernantes de este mundo, y desde ahí se va a iniciar la persecución contra los verdaderos hijos de Dios, contra los que amamos al Señor y dependemos de su palabra. Pero estamos preparados en el nombre de Jesús, y les haremos frente. El Señor nos ayuda y nos levantará en el momento decisivo que el enemigo nos tenga acorralados. No arrebatará. Cuando ya no podamos hacerle frente a estos demonios, el Señor dice: vayan a hacer a mi muchacho, ya no puedo. Y ahí sí que el diablo haga lo que quiera. Ahí se va a manifestar el anticristo del pueblo. Yo sé que ya está asustado con todo lo que le he dicho. ¿Qué mensaje lo llega a ver a alguien? Y yo le juro que lo paso por televisión y me ponen a demanda a la confraternidad evangélica de Honduras. Nos está tratando de anticristo. Vamos a juicio y le damos con la Biblia, pues lógicamente no me van a dejar defenderme con la Biblia. Van a aplicar las leyes del país, porque las leyes que vienen contra el verdadero cristianismo es que nadie va a poder predicar si no es licenciado en teología, que nadie va a poder abrir una iglesia y no tiene un título universitario, y le van a obligar a cumplir un montón de requisitos del sistema, y que el mensaje tiene que ser con respeto a las demás religiones. O sea que usted va a ir a predicar y no puede hablar mal del diablo. Como no habla mal de ese perverso, ese es el enemigo, ese te mete los problemas, diablo. Todavía estamos a tiempo, como dice el hermano Marino en su ocasión: predica que todavía hay nuevo. En el nombre de Jesús le ponemos a diablo y a todos los demonios. Aleluya. Todavía puedo predicar. Y lo que me quede de chance lo vamos a seguir gritando. Características bíblicas del anticristo. Estamos claros ya. El espíritu del anticristo es uno. Los anticristos hay varios, han habido en cada generación y abundan. Y está el anticristo del fin, el personaje que va a gobernar el mundo, un imperio del mundo, el imperio más poderoso del mundo, que es el anticristo del fin. Ahora usted me dirá, hay muchas preguntas que hacerse aquí. ¿Por qué? Si el diablo ya tiene a la bestia, ¿por qué va a traer al anticristo? Bueno, ya más adelante se lo vamos a explicar y usted lo va a entender. Hasta ahorita van entendiendo, ¿verdad? No, los de Dios entienden, los de la gente no entienden. Los de Dios entienden, porque dice la Biblia aquí en el mismo pasaje: ustedes tienen la unción y ustedes van a entender todas las cosas, porque les estoy hablando con la Biblia, les estoy dando los versículos. Si el anticristo tiene espíritu, quiere decir que el anticristo, por lógica, tiene una iglesia. ¿Por qué? Porque igual la iglesia, nosotros tenemos un espíritu que es el que le da forma a la iglesia fiel y verdadera. Ahora bien, sabemos que tiene una iglesia, y esta es la iglesia del anticristo. Ahora que me dirá: sí, tiene una iglesia. ¿Cuál es la iglesia del anticristo? Yo le pregunto: aquí un montón me van a decir la iglesia católica apostólica romana. No. La iglesia apostólica católica romana es la iglesia de la bestia. Es la mujer que cabalga sobre la bestia. La iglesia de la bestia es la iglesia católica, apostólica, romana, y con todos los nombres que ustedes puedan agregar. ¿Me está entendiendo? La bestia, o la iglesia de la bestia, la iglesia católica romana, se llevan bajo con la iglesia del anticristo. Se aman, se respetan, se tratan, se reúnen. Cuando hay una reunión, los presidentes, acá está el representante de la iglesia católica romana y el representante de la confraternidad evangélica pentecostal. ¿Se entienden? Se respetan mucho. Ahora, como les dije que les iba a decir quién era la iglesia del anticristo, y les dije, entonces tengo el deber también de decirles quién es la iglesia de la bestia. Y es mi compromiso también decirles
¿Cuándo nació la iglesia de la bestia y cuándo nació la iglesia del anticristo? Porque ha habido iglesias de anticristo minúsculas. Ahí están los mormones, los testigos, todo eso son iglesias de anticristos. Los Jesús solos, iglesias de anticristos. Pero la iglesia del anticristo tiene un nacimiento como tuvo un nacimiento la iglesia católica apostólica romana. Como tuvo un nacimiento la iglesia fiel y verdadera de Cristo. ¿Cuándo nació la iglesia fiel y verdadera de Cristo? Nació 40 días después de la muerte y resurrección de Cristo. 40 días después, en el día de Pentecostés, en el calendario hebreo, nació la iglesia fiel y verdadera. ¿Dónde nació? En Jerusalén. Esa es la iglesia que hoy estamos reunidos acá. Nuestros orígenes no están en Roma ni están en Gringolandia. Nuestros orígenes están en la tierra santa del Dios vivo, Jerusalén. Para dar gloria al nombre de Jesús, de gloria a su nombre. ¡Aleluya! Esta iglesia que está aquí, yo no conozco Jerusalén, pero allá nacimos. Aleluya. Yo no conocí ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacob, pero allá estuvimos. Somos hermanos en Cristo con él. Y esta iglesia que nació en Jerusalén empezó a evangelizar a toda Europa y llegó a todos los confines del Imperio Romano con el Evangelio. La iglesia se mantuvo fiel a sus principios, pero era vituperada, era perseguida, era atacada por el sistema del Imperio Romano. Y desde el año 1 de Cristo hasta el año 313 de la era cristiana, la iglesia existió bajo persecución. Se reunían en las cuevas, en las catacumbas, en las casas, y el saludo de los cristianos en el Imperio Romano, para que no los identificaran, era que pasaba uno por otro y decían: Maranata, Cristo viene. Y así pasaron los tiempos, y la iglesia siempre bajo persecución, porque el Imperio Romano no aceptaba que hubiera otro Dios diferente a sus dioses paganos, a sus dioses Zeus, a sus dioses Osiris, al dios Eros, a todos los dioses que adoraban desde el imperio de la religión babilónica que habían adoptado los romanos. Ahora, la iglesia nació hace 2000 años, la verdadera iglesia nació en Jerusalén. Nació 40 días después de la ascensión de Cristo al cielo. Ya saben entonces cuando nació la iglesia fiel y verdadera. Ella ya venía. Ella nunca se ha vendido. Ella nunca se ha torcido. Ella siempre ha estado bajo persecución. Ella nunca se ha entregado al mal. Nunca se vendió. Quienes se vendieron fueron los falsos cristianos que han venido siempre en medio de la iglesia. Como dijo el apóstol Pablo, en peligro de falsos hermanos. De esos que llegan a la iglesia viendo a ver a quién se le olvida la cartera para robársela. ¿Me está entendiendo? De eso no me nada. Ahora mire cuando nace la iglesia de la bestia. La iglesia de la bestia, o la iglesia católica apostólica romana, nació en el año 313 después de Cristo. Fue fundada por el emperador Constantino. Fundada por el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Constantino no era su nombre, él se llamaba Flavio. Su nombre era Flavio Valerio Aurelio Constantino. Constantino era el apellido. Él iba a una batalla sobre el puente de Hindis, que le llamaban, y miró una cruz en el día que tuvo una visión. Mira dónde nacen estas falsas iglesias, de visiones. Tuvo una visión y miró una cruz en el cielo y una señal que decía: por esta señal vencerás. Y él ganó la batalla, y cuando regresó dijo que se convertía al cristianismo. Y hizo un decreto romano donde todos los romanos ahora tenían que ser cristianos a la brava. Allí nace la iglesia apostólica católica romana. Claramente, ¿cómo se llama? No es la iglesia del Señor, es la iglesia de Roma. Iglesia católica apostólica romana. Ellos dicen claro que son de Roma
Roma, y para Roma van y en Roma se quedan. Pero la iglesia verdadera va a levantar los cielos. Cuando dicen amén, le dan gloria a Dios en esta noche. Pero con gozo, en el nombre de Jesús. A eso de Roma no me lo saca. Yo creo que el purgatorio está en Roma. Y ahí se van a quedar todos. En esa fecha nació. Quiere decir que la iglesia se mantuvo perseguida. La iglesia se mantuvo toda sólida hasta el año 313. Ahora, estos que se entregaron y aceptaron el imperio romano, los acogiera, fueron todos los falsos cristianos. No son los primeros que salen corriendo a rendirse a los pies de Satanás. Esos son los que salen corriendo. Pero siempre hubo un remanente de la iglesia que entendió que esa era una jugada de Satanás. Y no aceptaron. Y no aceptaron que los protegiera Satanás. No aceptaron que Constantino los liderara y se mantuvieron al margen. Entonces, ¿qué hizo la iglesia católica, apostólica y romana? Perseguir a los verdaderos cristianos. Para eso estableció un sistema que se llamó la Santa Inquisición, donde le obligaban a usted que bautizara a sus niños, a que hiciera la primera comunión, la confirmación y todos los sacramentos inventados de la iglesia católica, apostólica y romana. Y no quiero entrar más en detalles porque vamos a salirnos del tema. Entonces ya le dije cuándo nació, dónde nació y quién fundó a la iglesia católica apostólica romana. Y ya le dije dónde nació la iglesia fiel y verdadera de la que descendamos nosotros y dónde estamos ahora. Ahora le voy a decir dónde, cuándo y quiénes fundaron la iglesia del anticristo del fin, no de anticristos. Porque han fundado un relajo de iglesias, se fundó los trinitarios, se fundaron los mormones. Ahí está Smith, que dice que en Nueva York se le apareció el ángel Moreno, Moroni, y le dio unas placas nuevas de la ley, son los berrinches que hasta ni el diablo entiende de verdad. Luego aparecieron los testigos de Jehová, negando al Hijo. Luego aparecieron los Jesús solos, negando al Padre. Y luego aparecieron los trinitarios del Espíritu Santo que niegan al Padre y al Hijo y son el Espíritu del que manda. Todos esos fueron anticristos. Pero ¿cuándo se fundó la iglesia del anticristo del fin? Ponga atención. La iglesia del anticristo del fin se fundó en nuestro siglo, en este siglo pasado. Ya le dije cuándo se fundó la iglesia católica, apostólica y romana, que es la iglesia de la bestia. Año 313 después de Cristo. Y te la pedí de investigación del diablo. Ahora le voy a decir, la iglesia del anticristo se fundó en el año de 1906. ¿Dónde nació? En California. ¿Dónde comenzó el avivamiento pentecostal? En la calle Azusa de California. Ahí comenzó todo. ¿Quién fue su fundador? Un loco que se llamaba Charles von Parham. ¿Y sabe qué? Estuvo preso por sodomía y homosexualismo. Él es el fundador de la iglesia pentecostal, del movimiento pentecostal. Se llama Charles Fox Parham. Pero a él le siguieron, después de que él estuvo preso, tuvo problemas. Era un neófito en las escrituras y empezó a basar todo en señales, en prodigios, en hablar lenguas, en el don de lenguas. Hizo un viaje, dice, a la India, donde dijo que hablaría en hindú, que no le pusieran traductor y quedó avergonzado porque no pudo hablar en hindú. Este Charles Fox Parham estuvo preso por sodomía, por homosexualismo. Fue acusado de ser homosexual y de crear grandes orgías. Este Charles. Luego a él cuando él perdió su fuerza, apareció otro que le siguió el camino, que fue el que realizó, o por medio de él empezó a realizarse el avivamiento de la calle Azusa en California.
de la calle Ususa en California, le voy a dar el nombre ahorita de este otro, que continuó, se llamaba William Says Meyers, así se llamaba el que continuó el mensaje de Charles Fort Parham. Cuando este cayó preso, perdió credibilidad y este siguió con el avivamiento pentecostal. William C. J. Seymour siguió y comenzaron a reunirse con otro pastor que se apellidó Walter Lee y empezaron a reunirse en esa calle en Susa. Alquilaron un edificio abandonado y empezaron a tener reuniones que comenzaban desde las 8 de la mañana y terminaban hasta las 12 de la noche, y hacían que la gente danzara y bailara hasta que cayeran en éxtasis. Ahí nació el movimiento pentecostal mundial. ¿Quién es este movimiento pentecostal mundial? La Iglesia Evangélica de la Prosperidad y el Pentecostalismo. Todos ellos adoptan esta doctrina. Toda la Iglesia de la Prosperidad y el Materialismo adoptaron la doctrina pentecostal. Y esa es la iglesia del anticristo. Esa es la iglesia que se mezcla ahora con los gobernantes. Las elecciones pasadas aquí en Honduras hubieron dos pastores que lanzaron como diputados al Congreso Nacional y les prohibieron, porque la Constitución de la República dice que el Estado de Honduras es laico y no se permite la participación a militares y a religiosos. Ellos entonces, como no lo dejaron participar, él puso al hijo, y el hijo está el diputado del Congreso, Barahona, el que sale en la viña, y se los voy a mencionar, se llama Eduardo, ¿cómo se llama? El de la viña, Eduardo Barahona, no. Apellido Barahona. Eduardo es el que sale en Hable como Hable, ese es otro semejante, hijo del diablo. Maldonado, ese es hijo del diablo, pero todas las medidas de Satanás tienen. Y este otro de Barahona, de la viña, es otro semejante hijo de Satanás. Igual que Ronnie Chávez, igual que Caimuna, igual que Maldonado, todos estos son anticristinos, les digo yo. Porque estos no están preocupados por nada más que por el piso. No, a estos no les interesa teoría. El otro día estaba predicando ese Barahona que él admiraba a la Iglesia Católica porque a pesar de todas las cosas que hicieron en el oscurantismo, te llena de temor. Porque les decían que si se bañaron en Semana Santa se iban a hacer pescado y la gente no salía a las playas. La iglesia del anticristo nació en el año de 1906 en Estados Unidos de Norteamérica, en la ciudad de California, específicamente en la calle Ususa. Y estos fueron sus emprendedores. De ahí un montón de denominaciones, bautistas, anglicanas, metodistas, adoptaron, se dividieron en las iglesias y adoptaron la doctrina pentecostal. Lo mismo que sucedió aquí cuando llegaron los encuentros que son parte del pentecostalismo, también dividieron a cantidades de iglesias que estaban en la doctrina santa, en la doctrina sana. Ahí nació. Ustedes ven, ya tenemos donde nacieron las tres iglesias. La iglesia fiel y verdadera nació en Jerusalén 40 días después de la ascensión de Cristo en el día de Pentecostés. La iglesia católica apostólica romana, la iglesia de la bestia, nació en Roma en el año 313 después de Cristo. La fundó el emperador Constantino. Fabio Valerio Aurelio Constantino la fundó. Me lo digo con apellido para que los curas sepan bien de que estoy hablando con base y con autoridad. Y la iglesia del anticristo nació en California, en Estados Unidos de Norteamérica, en 1906. Comenzó en California, en la calle Ususa, el movimiento pentecostal y la doctrina pentecostal y la iglesia pentecostal que contaminó a todo el mundo. Y ahora la más identificada iglesia con esa doctrina es la iglesia evangélica de la prosperidad y el materialismo. Esa es la iglesia del anticristo. Y esa es la iglesia que se mezcla con la política. ¿Por qué? Porque van a llegar a tener el control político del mundo. Y de esta iglesia va a salir el falso profeta
que es el papita de los evangélicos, el papita de los evangélicos, que va a ser el que le va a ayudar al anticristo, va a salir de una iglesia que caminó en esta iglesia y va a salir, y esta iglesia va a hacer que llegue al poder de la nación de Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a hablar más adelante, porque él tiene que ser, según las profecías, tiene que ser judío, pero también según las profecías tiene que ser gentil o romano. Él va a hacer eso, él va a ser judío y va a ser romano y va a nacer en Estados Unidos. ¿Cuántos dicen amén? Den los premios de Pablo al Señor, en el nombre de Jesús. Vamos bien hasta ahorita. Bueno, ya lo sabemos, el espíritu del anticristo, ya sabemos quién es la iglesia del anticristo. No la confunda con la iglesia de la bestia. La bestia tiene su iglesia, una mujer cabalga sobre la bestia. Apocalipsis 13, 17 nos habla de esa verdad. El anticristo del fin no va a perseguir a la iglesia fiel y verdadera. La iglesia fiel y verdadera ya no estará cuando se manifieste este inicuo. ¿Me estás entendiendo? La iglesia ya no estará. El anticristo del fin se manifestará una vez que la iglesia se vaya en el arrebatamiento. Entonces se manifestará aquel inicuo con gran poder, señales. Lo que hemos visto ahora no es nada. Esto es un payaso, esto que están ahora. Las señales de ahora son payasadas, ¿me entiendes? Que después del culto aparece un hermanito ahí con las manos con un montón de cartas diciendo que le cayó oro del cielo. Y cuando se vaya al culto, mira que chinola la que andaba. ¿Me está entendiendo? Y óigame bien lo que le voy a decir, no es el anticristo. La próxima persecución contra la iglesia fiel y verdadera viene, ¿sabe de quién? De la iglesia del anticristo. Esta, la que nació en 1906, la que tiene fuerza y se está mezclando en política, van a llegar a tener poder, y los gobiernos de todo Latinoamérica, Estados Unidos, van a estar metidos en los congresos, en las leyes, en los jueces, van a controlar, ellos van a hacer leyes en contra de todas estas iglesias independientes que somos rebeldes, que no queremos aceptar la marca de la bestia, que no queremos aceptar los cambios, que difamamos a los hombres de Dios, a los grandes, a los famosos, y nos van a poner leyes para perseguirnos. De ahí viene la persecución de la iglesia pentecostal de la prosperidad. ¿Me está entendiendo? De ahí viene la persecución. No viene de Roma, no viene del catolicismo, viene de la iglesia evangélica de la prosperidad, con otros anticristos ayudándole, porque se unen. Va a ir a los testigos de Jehová, firman un tratado de respeto, los mormones otro tratado de respeto, y los mormones, a los mormones ¿qué respeto van a tener? Si los mormones le decimos los que quedamos y no dicen nada, ellos saben que están más perdidos que piojos en peluca, pues. Vos te agarras con un testigo de Jehová y lo enfrentás con la palabra y te dices, oye, pues estamos en paz, está bien, pero ustedes quieren levantarnos y te van a defender. Vos agarras a un mormón y lo restregás donde dice la Biblia, y el mormón dice, ok, yo no quiero problemas, en paz, y se dice, vamos. Todas estas religiones, estos anticristos, van a formar un concordato con la iglesia del anticristo. Y es la iglesia del anticristo, porque los mismos mormones van a pedir, sí, callen esa gente porque nos tratan mal. Los testigos dicen, sí, esa gente no puede andar, nosotros respetamos la opinión de todo el mundo, y ellos esta gente bárbara, miren cómo nos hablan, cómo nos dicen. ¿Me está entendiendo? Estas denominaciones se van a unir con la iglesia del anticristo, hasta otras religiones, los budistas, los musulmanes, todos se van a unir con el ecumenismo para establecer lo que se conoce como el nuevo orden mundial. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos hablando de las características bíblicas del anticristo. Ya sabemos entonces que unos son los anticristos, ya sabemos quiénes son los anticristos, podemos identificarlos. Dígame un anticristo, dígame un anticristo mormón, con una iglesia con cuerpo. Dígame un anticristo tal y tal. Dígame un anticristo Jesús solo. Son anticristos. Ya sabemos quién es el espíritu del anticristo, la iglesia del anticristo, ese es el espíritu del anticristo.
Ya vemos dónde nació, ya existe, ya está formado, ya está entrando en las esferas políticas, tomando poder. Ya tienen confraternidades en todos los países de Latinoamérica, a la par de los gobiernos. ¿Con quién sale Juan Orlando en sus cadenas de radio y televisión? ¿Quién les ha llegado? El presidente de la confraternidad evangélica. ¿Quién tenía el cardenal anda ahí? Cardenal bajo con toda la toma. Ahí llama el presidente de la confraternidad. ¿Cómo que se llama el presidente de la confraternidad? Que está ahorita. ¿Cómo se llama el que está ahorita? El presidente de la confraternidad que está ahorita. Lo tienen en la comisión depuradora de la policía. No, Abelio no. Abelio todavía no es pollo que pica. ¿Ah? No, usted está loco. Me olvida el nombre. Solorza, el pastor Solorza. Él sale a hablar. ¿Y sabe qué hace el cardenal? El cardenal tiene una llamada. Hay reunión con el presidente Solorza. Anda vos, ya ve que vos como que vos estés ahí como que estemos nosotros. Somos los mismos, chéveres. Ahora, ya hablamos entonces de los anticristos, del espíritu del anticristo. Ahora vamos a hablar del anticristo, del fin. Lo primero que vamos a saber del anticristo del fin, de qué nacionalidad va a ser. ¿De qué nacionalidad dice la Biblia que va a ser el anticristo? ¿De dónde va a ser el anticristo? ¿Cuál va a ser su nacionalidad? ¿Cuál es su personalidad, su carácter? ¿Cuál es el orden cronológico de su manifestación? Ok, primero vamos a ver la nacionalidad del anticristo. Las profecías dicen que tiene que ser judío. Leámoslo. El libro de Daniel 11:37. Dice la escritura que tiene que ser judío. Libro de Daniel 11:37. La Biblia dice que el anticristo, del cual profetizó el profeta Daniel desde antes de que profetizara el apóstol Juan, Daniel 11:37, dice la escritura: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre toda cosa se engrandecerá. Cuando dice aquí del Dios de sus padres, se está refiriendo a los judíos. Por lo tanto, el anticristo tiene que ser judío. Pero también hay otra profecía que dice que el anticristo tiene que ser gentil. Aquí en el 9:26 de Daniel, 9:26 de Daniel, aquí mismo en el capítulo 9:26 de Daniel, dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahí ya no es del pueblo de Dios, de un príncipe que ha de venir en el futuro. En la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, él tiene que ser gentil. Gentil se le llamaba a todo extranjero que estaba en Jerusalén. A los romanos, los judíos gentiles. Y el príncipe que iba a venir de manera subliminal que estaba era de Roma. Por lo tanto, las profecías indican que el anticristo va a ser de nacionalidad judía, pero también va a ser gentil, va a ser romano. Entonces, ¿cómo puede lograr una persona tener nacionalidad judía, romana, y para ser anticristo tiene que gobernar a la potencia, el país más poderoso del mundo, para gobernar el mundo? Entonces el anticristo tiene que nacer en Estados Unidos, donde nació ¿quién? La iglesia de quién? Del anticristo. Ahí nació, en California, en la calle Azusa. El movimiento pentecostal nació en Estados Unidos. La iglesia pentecostal nació en Estados Unidos, en la calle Azusa, en California. Si la iglesia del espíritu del anticristo nació en Estados Unidos, quiere decir que el anticristo va a nacer en Estados Unidos, en la potencia más poderosa del mundo. Pero la profecía dice que tiene que ser del Dios de sus padres, judío. Y dice que es un príncipe que ha de venir, va a ser gentil. Por lo tanto tiene que ser romano. Entonces, ¿qué va a suceder? Este personaje, el papá va a ser judío, la mamá va a ser romana, y van a ser en Estados Unidos. Va a tener 3 nacionalidades. Es americano por nacimiento y por padre va a tener la nacionalidad judía por padre y la nacionalidad romana por madre. Ahí se identifica la nacionalidad del anticristo.
tiene que nacer en los Estados Unidos de Norteamérica, porque va a llegar a gobernar la nación más poderosa del mundo para poder controlar el mundo. Y no solo por eso, ya más adelante les voy a explicar por qué. Y este personaje va a ser un político brillante que va a salir de la iglesia del anticristo. ¿Quién le va a ayudar a llegar a la cúspide mundial? El falso profeta. ¿Y quién va a ser el falso profeta? Un líder mundial de los evangélicos con el mismo poder del Papa. Un papita evangélico que lo va a controlar el Papa de allá. Él le va a decir cómo hacer todo. Vos lo vas a hacer evangélico y yo voy a ir acá, vos allá y vos acá, y nos entendemos. El falso profeta lo levanta a las cúspides y lo lanzan como a la presidencia de los Estados Unidos. Y la iglesia evangélica apoya que un hombre que sale del evangelio, un hombre honesto, que habla maravillas, que tiene una oratoria y un mensaje político que cautiva a las multitudes, que le ofrece paz al mundo, que le ofrece paz a Israel, que le ofrece paz a la humanidad y que le dice que va a resolver todos los problemas del mundo, y la gente le cree. Y en efecto, la Biblia dice que logra todas esas cosas en 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio de lograr todo aquello se le mete el diablo y termina creyendo que Dios y va a Jerusalén y se siente en el templo. Bueno, eso es otra parte de la historia. Vamos a llegar ahí. Estamos claros entonces, van a ser en Estados Unidos, va a ser judío y va a ser romano para cumplimiento de las profecías. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia del anticristo. Imagínense los seguidores que tienen en Estados Unidos: Maldonado, Luna, Benny King, todos estos, sacan un líder político y lo empiezan a proyectar, porque Estados Unidos está cayendo en una decadencia política. Imagínense qué candidatos que tienen a Donald Trump, un penco, un payaso. Esa nación está en una decadencia. Tiene que aparecer un hombre con oratoria, con diferente, ¿me entiendes? Hasta una mujer puede ser presidenta cuando nunca una mujer ha sido presidenta de Estados Unidos. Ya juega uno de la raza negro y ahora va a ser una mujer. Y mire Donald Trump, que es un payaso que no sabe ni de lo que está hablando, pues. Un burro cargado de piso. Así tan decadente, tiene que aparecer entonces un político con tachadura moral, un hombre sin tacha, con un personaje respaldado por la iglesia evangélica, con reputación de honestidad, de transparencia y con un mensaje que cubre a todas las masas, de paz, de amor, de entendimiento, y que todos podemos ser felices en este planeta Tierra y que nosotros podemos convivir como hermanos. La raza nos unimos por el bien de la humanidad, y un mensaje terrible, ¿me entendés? Hasta Machado va a votar por él. Yo estaba convencido, claro, con el mensaje estaba viendo. Me quedaba viendo así, como que dice, sí, estoy viendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos bien? Ya vemos entonces la nacionalidad del anticristo. Ahora vamos a ver su carácter. La Biblia dice que va a ser un rey antiguo cuando ya sea rey, porque él se introduce como una buena persona, un mensaje de paz, prosperidad. Ahora que tiene el poder, así como Juan Orlando, soy caída. Y aunque se nos ponga los pelos, y voy a hacer lo que tenga. Ese es el mensaje ya. Y dice que va a ser un rey antiguo. Daniel 8:23. Daniel 8:23. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores, sí, y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará ¿qué? Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. También dice que va a ser un rey ensoberbecido. Cuando ya esté en la presidencia, capítulo 11, 36 del libro de Daniel. El primero engaña a las masas, pero después saca lo que es, con cuernos de cordero, pero habla como dragón. Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. También dice que va a ser un hombre despreciable. Daniel 11:21.
Dice que va a ser un hombre despreciable. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Será un lisonjero. Por eso usted debe de cuidarse de esos hermanitos lisonja. Hermanito que amadito, bendecito de Jehová, bendito del Señor. No, tiene cuidado con esos pícaros. La Biblia dice aquí también que va a ser homosexual. 11:37 de Daniel dice que va a ser homosexual. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Oye eso, va a ser gay. Va a ser gay. Para esos tiempos ya la iglesia evangélica de la prosperidad del pentecostalismo ya va a estar aceptando toda la iglesia el matrimonio homosexual. Segunda de Tesalonicenses dice que hará grandes señales. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 9. Y Nico dice cuyo poder con grandes señales y prodigios mentirosos hará grandes señales. También dice que será un hombre de pecado y de perdición. Capítulo segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Se manifestará aquel inicuo que el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida, ¿verdad? Despreciable, hombre de pecado y de perdición, dice va a ser. También dice que va a ser ocultista, satánico y materialista de la prosperidad, conocedor de enigmas. Mira lo que dice Daniel 11:38 y 39 del anticristo. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. ¿Quién es ese Dios? Es Satanás. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá la tierra. Juan Ramón Azúa. El loco, si no lo reconoce, pues es amadito, bendito de Jehová. Le da 100 pesos al amadito, lindo y precioso del Señor. No le dan nada a perro. Y dice que va a ser ocultista. El libro de Daniel 8:23, que va a ser conocedor de enigmas. Va a ser brujo, va a ser masón. Será un príncipe, un diplomático, un político, gran orador, con facilidad de palabras, con lascivia, que declarará maravillas al mundo con sus discursos y prosperará a los que le sigan y lo honren. Mire capítulo 11:32. Con lisonja se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Va a ser lisonjero, y con lisonjas hará que lo sigan multitudes, con un gran discurso. Dice también que será un príncipe de pactos. Mire, a usted que le gustan los pactos, será un príncipe de pactos. Lo dice en el libro de Daniel 11:22. ¿Dónde estamos? 11:22. Sí, 11:22. Las fuerzas enigmas serán barridas delante de él como con inundación de agua. Será del todo destruido, junto con el príncipe del pacto. Va a ser príncipe de pactos. Le encantan los pactos. ¿Quién sabe cuál es la iglesia que está con los pactos? ¿Me está escuchando? Son las características del anticristo del PRI. El anticristo tiene su propia iglesia. La bestia tiene también su propia iglesia. El anticristo tiene su propio imperio. La bestia también tiene su propio imperio. Ellos tienen una región del mundo que gobiernan, que allá, el de allá le llama la imagen de la bestia. Pero ambos se respetan mutuamente y cooperan entre sí para sus proyectos satánicos en contra de la iglesia fiel de Jesucristo. Tienen un pacto de entendimiento. La iglesia evangélica pentecostal de la prosperidad y el materialismo tiene un pacto con la iglesia católica apostólica romana de entendimiento, de respeto mutuo.
Al final vos sabés que trabajamos para el mundo. Ahora usted dirá, si Satanás ya tiene a la bestia, la cual es adorada por casi toda la humanidad. El Papa es adorado por toda la humanidad casi. Son un remanente de los hijos de Dios, no lo adoramos. Mire, si hasta los evangélicos adoran al Papa, esto de la prosperidad. Yo conozco un hombre cristiano del negocio que era el que más admira a la Madre Teresa de Calcuta. Y se enojó conmigo porque yo le dije, no vas a mirar a esa vieja que adoraba pichino. No, mira que hizo grandes cosas en la obra, que se murió con los leprosos, que murió por vergüenza por la calle. Y aquí te fumaba la moña de duro. No, el sacrilegio me dijo. Ahora, mire por qué. Si dice usted, si el diablo ya tiene a la bestia, que es el Papa, y la bestia es adorada por toda la tierra, dice la Biblia, y que la bestia tome el control de todo el mundo. ¿Quién no quiere al Papa y al viejito respetado, habla bonito, habla sincerito? El otro día salió el Papa diciendo en un discurso, dijo, el dinero, dijo, es excremento del diablo. Y le digo yo, pues el Vaticano está lleno de excremento, le digo, porque ahí hasta en las paredes hay oro, ¿me está entendiendo? Pero a la gente le gusta ir, pero no ven las cosas. La gente cierra sus ojos. Las más grandes inversiones en el mundo, ¿sabe? Ellos son los dueños de la Iglesia Católica, el Vaticano, son los dueños de la gasolinera Shell en todo el mundo, ¿sabe? Tienen inversiones por más de 600 mil millones de dólares en armas. La Iglesia Católica tiene dinero invertido en armas, en farmacéuticas que hacen los condones y las pastillas para los anticonceptivos. Tienen inversiones y están diciendo que están en contra del aborto y en contra de la pastilla, pero ellos mismos tienen dinero invertido en Alemania, en fábricas, en industrias que fabrican todas esas cosas. ¿Me está entendiendo? Entonces la pregunta es, si el diablo ya tenía la bestia, y a la bestia adora casi toda la humanidad, ¿sabe quiénes son los únicos que no adoran a la bestia? La Iglesia cristiana fiel y verdadera. ¿Y los otros quiénes son? Los judíos, israelitas radicales, o sea, los ortodoxos. ¿Por qué no todos los que descienden de Israel son israelitas? Si en Israel hay más maricones que entre la ley, más maricones que todo el mundo. Y ahí donde están los estos de las cabras, los brujos, hechiceros, abundan en Israel, judíos. Óigame, el 65% de los judíos son ateos. Pero hay un remanente de Dios ahí, que esos no adoran al Papa, no adoran a la bestia, y la Iglesia fiel y verdadera que somos nosotros, no adoramos a este demonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted dirá, ¿para qué entonces el diablo necesita al anticristo si tiene a la bestia? Ahora le voy a explicar por qué. Ahora le voy a explicar por qué el diablo necesita al anticristo. Porque es el único que puede convencer y engañar a la nación de Israel que se desarme para lograr el tratado de paz. El Papa no puede. ¿Por qué no puede el Papa? Porque ya en el pasado hubieron guerras, las que se denominaron la Guerra Santa, donde los ejércitos del Papa fueron a pelear contra los musulmanes, porque el Papa quería para él Jerusalén, y los musulmanes ya estaban ubicados ahí con el templo de la roca, y los musulmanes pelearon contra los católicos en lo que llamaban la Guerra Santa, en la defensa de Jerusalén, y fue derrotado. Que los judíos saben que siempre el Papa ha querido su pedazo de Jerusalén y ha querido conquistar Jerusalén, pero Dios y los judíos no se lo permitieron. Entonces ellos no confían en el Papa como un mediador para un tratado de paz. Ellos son los únicos países que confían en ese Estados Unidos de Norteamérica, porque siempre los ha protegido. Pero el anticristo del fin, como va a estar Satanás mismo, será un ingenio del diablo, en él entrará el espíritu de Satanás, con todo engaño y con toda mentira, los va a lograr convencer a los judíos de que se desarmen, que se deshagan de sus armas nucleares y que firmen el tratado de la paz mundial. Va a llegar un momento en los tiempos finales, los filisteos contra los judíos, y eso va a tener en tensión a la humanidad, y la única manera es hacer una vez por todas un tratado de paz. Pero los países
potencias del mundo exigen que para que haya un tratado de paz se desarme Israel de sus armas nucleares para que firmen el tratado de paz. Entonces el anticristo convence a Israel con engaños y le dice que no se preocupe, que él lo va a proteger, que él le va a dar seguridad, y le creen al anticristo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Le creen al anticristo. Ellos vienen y le dicen que están solos, lo que hace es irse al templo y se sienta en el templo de Dios como Dios y le dice: yo soy Dios y ustedes están abandonados. Y entonces empieza la terrible persecución contra los verdaderos judíos. Pero alguna parte de los judíos se van a unir porque siempre hay falsos en todo lugar de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito del anticristo del fin. El anticristo del fin no es para perseguir a la iglesia, porque la iglesia ya no va a estar. El anticristo, el propósito principal de él, o su obra maestra, es convencer a Israel de firmar el tratado de paz, convencerla que se desarme para firmar este tratado y así poder establecer la paz mundial. Pero mira lo que dice el libro de Tesalonicenses. Esta es una advertencia categórica para el pueblo de Israel. Libro de Tesalonicenses capítulo 5, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Libro de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 3. Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Advertencia: cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción repentina. El anticristo, que engañó a Israel en el nombre de Cristo, en ese momento revela su identidad con la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel, y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y toma el control de la nación de Israel para rendirse ante todos los enemigos de Israel. Segunda de Tesalonicenses 2, 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 4. Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del anticristo. Y dice la Biblia en el libro de Daniel 11:36, Daniel 11:36, hablando de la identidad ya final del anticristo, cuando ha cumplido el propósito principal para el cual el diablo lo trae a esta tierra, que es convencer a Israel de que se desarme y que él le va a dar protección, y luego traiciona a Israel. Dice Daniel 11:31. Así es, Daniel 11:31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y las fortalezas y quitarán el continuo sacrificio y pondrán ¿qué? La abominación desoladora de la que está hablando aquí el profeta Daniel, de la misma que también habló Cristo, de la misma que habló Cristo. Vamos al libro de Mateo 24, 15 al 21. Mateo 24, 15 al 21. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios en el nombre maravilloso de Jesús. Mateo 24, 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en las azoteas no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, estas señales de las que está hablando Jesucristo no son para la iglesia, son para el pueblo de Israel. La iglesia ya no estará cuando se manifieste el anticristo. Déjenme explicarle esto. Ya supimos la nacionalidad, el carácter, los anticristos, el espíritu del anticristo y el anticristo del fin del cual estamos hablando. Ya dijimos que quien lo va a traer y lo va a lanzar al poder es la iglesia del anticristo, que es la iglesia pentecostal de la prosperidad y el materialismo. Ellos están inmiscuidos en la película y lo van a llevar al poder de la nación más poderosa del mundo. Él va a nacer en esa iglesia, va a ser de padre judío y de madre romana, y va a llegar al poder de esa nación. Desde ese poder va a llegar con el propósito principal de convencer a Israel de firmar el tratado de paz. Desde que yo soy niño escucho de la firma de ese tratado de paz, y todos los presidentes de cada generación de Estados Unidos se reúnen con los líderes palestinos y con el presidente de Israel en Jerusalén, en Estados Unidos, y que se va a firmar, y nunca se firma. Nunca se firma. Ningún presidente de los Estados Unidos ha podido lograr que se firme ese tratado de paz. El único que lo va a poder lograr, según las profecías, es el anticristo. Y el anticristo va a ser evangélico, van a ser de la iglesia pentecostal de la prosperidad evangélica. Eso va a dar poder. Y como los evangélicos siempre han amado a Israel va a tener confianza más por eso, porque sabe que ellos siempre han estado de acuerdo con Israel. Pero mire lo que le digo. Una vez sucede el arrebatamiento de la iglesia, entonces puede ser que en el arrebatamiento de la iglesia ya esté próximo a gobernar el anticristo. Pero el anticristo va a gobernar por 7 años. Ahora, el anticristo, en Estados Unidos los periodos de gobierno son de 4 y 4, no puede elegirse más un presidente, o por 8 años, lo máximo. Y dice que los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo son de paz. Logra la paz mundial. Logra mejorar la economía en el mundo. Logra de que se entiendan los comunistas con los socialistas y con y logra la paz, el mundo unido, el anticristo lo máximo. Él ha logrado lo que ningún hombre había logrado. Ya hasta si estuviera vivo Chávez, pues se da la mano con Bush y se da un piquito porque el anticristo lo ha logrado. ¿Me está entendiendo? Él va a lograr la paz mundial. Y van a ser 3 años y medio de prosperidad. Todos los que reciban la marca de la bestia van a andar felices. Mirá, esos locos que decían que no la recibiéramos, mirá, nos dan bonos, mirá, ahora tenemos mejores servicios, pero la universidad nos da dinero el anticristo. Qué bueno es el anticristo, nos da la bolsa solidaria el anticristo. Y la gente se va a alegrar porque va a lograr grandes cosas, la Biblia lo prometiza. Pero a los 3 años y medio, una vez que Israel le firma el tratado de paz, el anticristo se le cae la máscara y empieza a hablar soeces contra el Dios del cielo, y empieza a hablar en contra de todos los principios cristianos, y se declara a Dios, y empieza a presionar a Israel que se rinde y se desarme, lo logra desarmar. Llega a Israel y en vez de apoyar a Israel se declara a Dios y desciende en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En ese momento que el anticristo de eso va a tener 3 años y medio de gobierno en el país de Estados Unidos, y va a tener 3 años y medio de la profecía. En ese momento que él hace eso, dice la palabra de Dios que se empiezan a derramar del cielo las copas de la ira de Dios. Ahí es el máximo momento donde la ira de Dios llega a su tope, y dijo: ha llegado al fin. Se ha sentado donde solo Cristo se puede sentar, ha blasfemado, ha puesto la abominación desoladora en la nación santo. Por lo tanto, las copas de la ira de Dios. Y empiezan los juicios sobre todas las naciones que apoyan al anticristo, que adoran a la bestia, que adoran todo este sistema diabólico de la tierra, y se derraman, y empieza la gente a blasfemar contra el Dios del cielo, incitados por el anticristo, diciéndole que Dios es el culpable, que él quería la paz, que no tenía bonito, porque Dios se enojó con él, y empieza los juicios de Dios sobre la tierra. 3 años y medio de paz del anticristo, 3 años y medio de la copa de la ira. Al final de los 3 años y medio de la copa de la ira, sucede la venida de Cristo.
sucede la venida de Cristo. Después de su venida, Él establece su reino milenial en esta tierra. Aún no es el fin. Después de su reino milenial, Satanás es atado, encarcelado por 1000 años. 1000 años después es soltado. Después de que Jesús reine en la tierra, vuelve a su trono en los cielos, vuelven a soltar al diablo. Te dirán 1000 años que estuvo preso el diablito, entendió, el diablito va a venir más malvado que antes. ¿Me está entendiendo? Usted lo mete el que es malo, lo mete en el que sale más vivo, de ahí más pícaro. Entonces, después de los 1000 años, sale a convencer aquí en Agog, Magog y otras naciones, a Rusia y China, para que vengan de nuevo contra la pobre Jerusalén, que había sido rescatada por Cristo, y que Dios ya la había dejado establecida en bendición. Dice que vendrán a rodear. Ahí es donde se manifiesta la batalla de Armagedón, donde Dios destruye todos esos ejércitos, ¿verdad? Todos esos ejércitos que tienen rodeado a Jerusalén. Ahí sucede lo que se llama el fin del mundo. Todas las bombas nucleares de este planeta estallan. El planeta se incendia, los elementos ardiendo se fundirán. Y Dios entonces, después de manera sobrenatural, hace cielos nuevos y tierra nueva en los que moran la justicia. Y hace descender a Nueva Jerusalén a todos los que fueron salvos con Él, sean cristianos o sean judíos que fueron salvos con Él, descienden sobre la ciudad de Jerusalén y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí estaremos Dios si somos fieles a esa palabra de Dios, a la verdad de Cristo. Si no nos engaña la bestia, si no nos engaña el anticristo, si recibimos el amor de la verdad para ser salvos, estaremos allí en la Nueva Jerusalén. Pero si nos rebelamos a esa verdad, terminaremos donde terminará la bestia, el falso profeta y el diablo, el dragón, en el lago de fuego, dice la Biblia. Y ese es el propósito. El anticristo, su obra maestra. El diablo, en realidad, el anticristo solo lo necesita con un propósito. Él puede hacer todo lo demás con la bestia, pero necesita convencer a los judíos de que hagan ese tratado de paz. Y los judíos no se pueden dejar convencer por nadie más de alguien que siempre les ha dado protección, que es el de Estados Unidos. Y mucho más este presidente es evangélico, que siempre ha tenido afinidad con la religión judía. Amén. ¿Está más claro? Que si usted no lo entiende es porque quiere cerrar su entendimiento y su corazón. Así es, y le puedo garantizar que así será. Por eso en esta noche nosotros no estamos preocupados por el anticristo, estamos preocupados por Israel, por los fieles de Israel que aman a Dios igual que nosotros. ¿Sabe? Hay judíos que aman a Dios, que no creen en Cristo, pero que aman a Dios. Aman a Dios con todo su corazón, no creen en Cristo, es cierto, pero aman a Dios. Así como hay judíos malvados que no aman y no creen que no aman a nadie. Pero hay un remanente, y ese remanente que Dios ama en Jerusalén, nosotros lo amamos y la Escritura nos manda a orar por ellos. Predicamos del anticristo no porque el anticristo va a perseguir a la iglesia, nosotros nos persiguen los anticristos y la iglesia del anticristo, no el anticristo del fin del tiempo. El anticristo del fin del tiempo va a perseguir a los judíos. Pero nosotros amamos a la nación judía. Sabemos que vamos a estar juntos en aquel día, una sola nación, un solo pueblo de Dios, sean de cualquier nacionalidad. Ya Dios no será por nacionalidad terrenal, será por el corazón de los que estén en ese lugar. En esta noche yo no sé cómo está su vida, no sé qué piensa, no sé si está preparado para esos momentos, pero yo le quiero advertir que hay que estar agarrados de la gracia y de la misericordia de Dios, porque tiempos difíciles vienen para la iglesia. Cada día el mal, dice, será cada día peor, el amor se enfriará y cada día la maldad se aumentará, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar agarrados de la mano de Dios y confiar en la misericordia de Cristo, que dice que nos librará de la ira venidera. Ahora vendamos a Él, pidámosle perdón y luchemos hasta el final. En el nombre maravilloso de Jesús. Oh Señor, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos y te alabamos, Señor. Eres bueno, eres santo y tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias,
Espíritu se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder. El Espíritu de Dios se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder. Todo puede suceder si te animas a creer. En el altar del Señor su presencia está aquí, y el Espíritu de Dios es quien toma el control. En el altar del Señor su presencia está aquí, y el Espíritu de Dios es quien toma el control. Se mueve con poder, se mueve con poder. El Espíritu de Dios se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder. Todo puede suceder si te animas a creer. Y enfermo tú estás, si hay tristeza y dolor, amargura y no encuentras la salida de tu mano. Si enfermo tú estás, si hay tristeza y dolor, amargura y no encuentras la salida de tu mano. Se mueve con poder, se mueve con poder. El Espíritu de Dios se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder. Todo puede suceder si te animas a creer. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Solo me olvidó decirles algo. Pues la iglesia del anticristo, del avivamiento pentecostal, la que se inventó el pastorado de la mujer. Parte de ese sistema. Nunca en la iglesia habían habido sacerdotisas ni mujeres presidiendo los cultos de la obra del Señor. Y fue la iglesia pentecostal la que trajo todas esas aberraciones y desviaciones doctrinales. Pero damos gracias a Dios que acá estamos, el remanente de la iglesia del Señor, los que entendemos y comprendemos que Dios nos ama y que tiene un plan perfecto para salvar nuestras almas. Quiero que levante su mano y repita esta oración conmigo todos juntos. Padre, humillados, te pedimos perdón por nuestros pecados, sea de ignorancia o sea conociendo, Dios mío. Tú conoces que somos hombres, que somos débiles, pero hoy humillados te rogamos que tengas misericordia, que perdones nuestro pecado y nuestras maldades y nos limpies con tu sangre. Confiamos en tu gracia y en tu misericordia y en tu salvación, oh Dios. Esperamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. A Él le damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Te decimos que te amamos y que queremos caminar en tus caminos, que perdones nuestros pecados, que derrames tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Tu sangre nos lava y nos limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Clamamos ahora en tu nombre, en tu Hijo amado, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. A Él le damos la alabanza, el poder, la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.